Bienvenidos a su lección de termopares o termocuplas de su curso de mediciones. En este capítulo pretendemos ver qué es un termopar o una termocupla, cómo está constituido y qué tipo de sensor es, asimismo como qué circuitos podemos colocar para poder adquirir las señales que este sensor entrega. Entonces, lo primero que haremos será explorar el principio básico de su funcionamiento. Entonces podemos mirar en esta lámina, el primer dibujo consiste en dos metales, el metal 1 y el metal 2, distintos, que están soldados en esta punta y están soldados en la otra punta. Y en la primera punta se coloca una fuente de calor, tal que la temperatura allí es T1, que es la temperatura alta. Al otro extremo tenemos la temperatura T2. Esa temperatura T2 se llamará temperatura fría o la temperatura de referencia o simplemente la temperatura del extremo opuesto de la punta sensora, que va a ser esta que está acá, donde estamos midiendo en particular la cantidad de calor que hay aquí. Bien, el efecto observado de esto es que aparece una corriente en este circuito que está aquí, en donde normalmente uno diría ahí no hay ninguna fuente de voltaje, ¿cómo es posible que se produzca un flujo de corriente? Pues sí se produce una tensión que es quien ocasiona que se mueva aquí la corriente. Entonces, para poder entender ese principio, vamos a mirar qué sucede aquí en la derecha cuando separamos los dos metales del extremo de la derecha. Acá. Entonces, tenemos metal 1, metal 2, están soldados aquí en esta punta, y hay una fuente de calor que eleva la temperatura aquí, la temperatura de ese punto, al valor T1. Colocamos entonces un voltímetro del otro lado y vemos que la temperatura medida acá, el voltaje, se mide un voltaje acá en estas puntas y este voltaje marca algún valor determinado que depende de la temperatura aquí. Entonces, este es el primer caso. ¿Por qué sucede aquí que aparece una tensión? Es la pregunta que podemos hacernos y ese es el principio que queremos comprender. Bien, por otro lado, si unimos estas puntas como en el caso inicial y separamos ahora el metal 2, lo cortamos y colocamos aquí el voltímetro, observamos que aparece la misma cantidad de tensión que aparecía en este caso. Entonces tenemos una tensión que está apareciendo por causa de una fuente de calor aquí en esta parte del circuito. Entonces, ¿de dónde proviene eso? Para dar una explicación voy a utilizar una laminita, un dibujo que he encontrado. Aquí está. Y quiero hacerlo crecer un poco. Bien. La situación es la siguiente. Tenemos un trozo de alambre, por ejemplo, de níquel. Y aquí en este punto, en este extremo, tiene una temperatura T2 mayor que la temperatura en el otro extremo, T1. Es decir, supongamos que T1 es la temperatura ambiente de referencia y en el otro extremo, el extremo derecho, T2 es la temperatura que se adquiere porque tiene abajo una fuente de calor, por ejemplo una llama o algún cuerpo que esté caliente. Entonces lo que observamos es que la mayor temperatura aquí produce una vibración alta de los átomos de ese extremo del alambre. La consecuencia de ello es que electrones son empujados hacia el lado izquierdo, de manera que el extremo caliente se vuelve positivo con respecto al extremo frío, quien se vuelve negativo. Entonces de esta manera tenemos que aparece una tensión entre un extremo y el otro. A esa tensión se le conoce con el nombre de EMF, que significa fuerza electromotriz. Entonces vamos a escribirlo aquí. EMF, bueno, se escribe así. MF significa Electromotive Force. Entonces mira las tres partes de la palabra. Electromotive Force, fuerza electromotriz, que eso se dice en español tensión. Bueno, tensión. Entonces, ese voltaje o esa tensión, esa fuerza electromotriz aparece a lo largo de este alambre que tenemos aquí. Entonces eso va a hacer que cuando yo coloque entonces un voltímetro,
por ejemplo, como este que está aquí, que imaginemos que tiene unos alambres que son ideales, es decir, unos alambres que no son afectados por la temperatura ni estas cosas, y que la temperatura de este medidor que está acá es completamente independiente de lo que estamos midiendo, un voltímetro completamente ideal. Y hacemos la medición, entonces obtenemos que tenemos una tensión. Y esa tensión entonces es lo que va a ser el principio de funcionamiento de mi termoparo termocupla. Cuando yo tengo dos alambres de materiales diferentes, entonces la tensión que se produce por causa de la fuente de calor, que va a estar aquí, es diferente. Es decir, para cada material, en un alambre de dimensiones similares y fuente de calor similar, se producen fuerzas electromotrices o tensiones diferentes. Como son diferentes, entonces sucede lo que estamos observando aquí en la lámina. Como las tensiones que surgen del punto caliente al punto frío es diferente en este metal 1 que en este metal 2, observamos una diferencia de potencial, es decir, un voltaje, una fuerza electromotriz que aparece. Tal es que si cerramos este circuito se produce una corriente. ¿Y de dónde sale la energía para hacer fluir aquí a los portadores de carga, a los electrones? Pues sale de precisamente la fuente de calor. De ahí viene. Hay otro principio que quiero entonces aquí resaltar, es este que está acá. ¿Qué pasa cuando entonces yo cierro ese circuito? Aquí miremos. Aquí tenemos un metal de hierro, hierro, y tenemos un metal, un alambre de cobre. En primer lugar, el calor aleja los electrones del alambre de cobre hacia acá y también el de hierro hacia acá. Pero la tensión que se produce aquí a lo largo del alambre de cobre es mayor que la del hierro. Tal que cuando uno une con un amperímetro, por ejemplo, para poder medir la cantidad de corriente que pasa por aquí, uno une estos dos extremos, hay un flujo de electrones de aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque aquí hay una tensión mayor en los extremos que acá. Entonces esa tensión vence la tensión de acá y crea un flujo de electrones constante aquí. Es decir, aparece una corriente cuando cerramos el circuito, o bien, si tenemos el circuito abierto, tenemos entonces un voltaje. Y ese voltaje es una función prácticamente lineal de la temperatura que está en el extremo caliente. De tal forma que tenemos ahora una medición de temperatura hacia voltaje. O sea, tenemos entonces un sensor de temperatura que entrega voltaje. Ese voltaje es pequeño, pero de todas maneras es una razón aceptablemente lineal. Y por tal, las termocuplas tienen una gran cantidad de aplicaciones. Bien, vamos a dejar hasta aquí, continuamos con las láminas. Aquí vimos entonces lo que hemos explicado. Hasta ahora vamos diciendo que cuando tenemos la medición entre el metal 1 y el metal 2 en el extremo frío del sensor, o sea, el extremo a temperatura ambiente se le llama eso, tenemos un voltaje. Y ahora si lo tenemos de esta manera, si cortamos el metal 2 y hacemos la medición de tensión ahí, notamos que es el mismo. Es decir, la idea que se produce, la fuerza electromotriz que se produce a lo largo del metal 1 y de las secciones del metal 2, de todas maneras están existiendo y son los responsables de que tengamos B. Entonces eso es lo observado. Fíjense ahora que lo que vamos a hacer es tener esta punta caliente en alguna fuente de calor AT1 y la otra punta, la punta fría de referencia, está AT2 y tenemos un voltaje B1. Y ahora calentamos al metal 1 como está en este diagrama. O sea, en una sección de ese metal 1, de ese alambre que está ahí, vamos a calentarla a una temperatura T3 diferente a las que tenemos ahora. El efecto al final no se percibe. Es simplemente B2. El mismo voltaje B2 es igual al B1 inicial. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué pasa esto? Se está calentando entonces prácticamente al mismo metal 1, y uno podría pensar que esto puede ser la unión de dos metales, esta sección y esta sección, pero como están hechas del mismo metal, no se produce ninguna diferencia de potencial.
Es decir, las fuerzas electromotrices son exactamente iguales en un segmento del metal 1 y en el otro segmento del metal 1, de manera que no hay un efecto neto. A esto se le llama la ley de los circuitos homogéneos. Esto es muy importante porque lo que se requiere es medir la temperatura en este extremo. Y si a lo largo del camino sucedió otra temperatura diferente, pues esto no afecta la medición final. Entonces esta es una propiedad deseable. Ahora, ¿qué pasa si un tramo del metal 1 es reemplazado con otro metal? Por ejemplo, el metal 3, tal como lo tenemos aquí en esta lámina. Y hacemos la medición de la tensión al final. Notamos que esta tensión es la misma que originalmente teníamos cuando teníamos metal 1 y 2. Es decir, si uno estira un poco los dos terminales, el metal 2 se estira y el metal 1 se estira con un pedazo diferente de material, es decir, con otro metal diferente, que está a temperatura, por ejemplo, T3. Y acá en la terminal fría se considera todavía T2 y en la terminal caliente o en el extremo caliente se considera T1. Fíjese que es la misma tensión, lo cual es también algo deseable. Es decir, no importa si utilizo aquí un metal intermedio, o sea, si yo extiendo esa termocupla, si la extiendo con un material diferente, es decir, con alambres de cobre, y los de acá, por ejemplo, no son de cobre, entonces el efecto no se percibe a la salida, lo cual es una propiedad deseable porque se mantiene la misma tensión. Es decir, sigue dependiendo de T1 y T2. Y ahora, una de las leyes más importantes que se requieren para calcular cuál es la temperatura de la punta caliente cuando tengo un voltaje que mido en los extremos de la punta fría, o sea, de la punta de referencia. Eso se llama la ley de las temperaturas intermedias y consiste en lo siguiente. Tenemos aquí la situación T1 en la punta caliente donde se hace la medición, T2 en la punta fría o en la punta de referencia. Ahora notamos que hay un valor que se llama V T1 T2. V T1, T2. Yo voy a llamar a T1 la temperatura caliente y voy a llamar a T2 la temperatura fría o la unión fría. A esta se le llama la unión caliente y a esta la unión fría en una termocupla. Simplemente son nombres. Me está indicando esta es la que está más alta por lo general, esta está más baja por lo general. Pero no significa que T1 siempre deba estar más alto que T2. Puede también ser que T1 esté fría con respecto a T2. Es decir, la temperatura acá es, por ejemplo, menos 50 grados y aquí es 30 grados ambiente. Eso puede darse. Simplemente es una nomenclatura que voy a utilizar ahora para referirme a la temperatura de la unión en la cual hay sensado y la temperatura de la otra unión en la cual yo hago la medición de voltaje. Entonces, llamémosla T1, temperatura caliente, a T2, temperatura fría de referencia. Bien, eso da algún valor de voltaje. Ahora hago lo siguiente. Tengo la temperatura T2 en la punta y una T3 acá, en la parte de la derecha, la más derecha aquí está T3. O sea que tengo la temperatura inicial T1, una T2 intermedia y T3. Entonces, ¿cómo se relacionan estos valores? Ahora, T1, T2, T3. Te voy a llamar acá, por ejemplo, para darle el nombre, T1 y T2. Y yo sé que le va a decir la temperatura de la punta sensora, la temperatura de la referencia o temperatura fría. Es interesante que ahora la medición desde T1 hasta T3, que es el total, o sea, T1 la temperatura caliente, T3 la temperatura de referencia y T2 fue una temperatura intermedia, eso resultó en el valor de voltaje de T1 hasta T2 más el voltaje de T2 hasta T3. Y eso es lo que tenemos acá al final. Y eso es algo bien interesante que podemos resumir acá de una manera rápida. Tengo T1 y T2 y supongamos que tengo una temperatura intermedia. Bueno, voy a hacer así. T1 y T3. Si quiero saber cuánto es el voltaje de T1 caliente hasta T3 frío, entonces simplemente lo que debo hacer es, como está aquí en el texto, introducir, si necesito hacer una temperatura intermedia, y esto será igual a el voltaje de la temperatura T1 hasta T2 más el voltaje de la temperatura T2 hasta T3.
T3. Y esa es la razón por la que se llama la ley de las temperaturas intermedias. Apareció T2 aquí, justamente entre el medio, o sea, entre T1 y T3. Y esta ley es muy útil, especialmente cuando lo que yo tengo son siempre unas tablas de medidas de voltaje a diferentes temperaturas, la punta caliente, pero la punta fría está a una temperatura de referencia, por ejemplo 0 grados centígrados. Supongamos que ese es el caso, que tengo una tabla que me da a mí voltajes de la termocupla con respecto a la temperatura de la punta caliente, pero el extremo frío, o el de referencia, está a 0 grados centígrados. Y yo quiero saber qué pasa cuando necesito hacer una medición de temperatura en un tanque que está caliente y el extremo frío está a temperatura ambiente de Barranquilla, que por ejemplo es 30 grados centígrados. Como verán, no tengo en ninguna parte la medida de referencia 0 grados centígrados. Entonces lo que yo puedo hacer es tomar mi fórmula como está acá. Miramos ahora acá abajo el texto. Tengo, bueno, la temperatura de mi tanque caliente, por ejemplo, y con respecto a la temperatura ambiente en Barranquilla. Eso lo puedo resolver así. Es el voltaje de la temperatura del tanque con respecto a una referencia. Esta es mi temperatura intermedia, más el voltaje que se produce desde la temperatura intermedia hasta la temperatura ambiente de Barranquilla. Observemos que el último término que está acá es la temperatura tomada como si la punta sensora está en 0 y la punta de referencia en el ambiente. O sea, esta medida que está aquí de voltaje es exactamente, ahora puedo coger e invertir las dos temperaturas, puedo decir que este es menos la temperatura del ambiente y de este lado pongo 0. Esto que está aquí fue válido. O sea, al cambiar las temperaturas del lugar, obviamente el voltaje cambia de polaridad. Eso es todo. La polaridad del voltaje depende de dónde estoy colocando yo las temperaturas. Entonces, al invertir la temperatura fría con la caliente, el voltaje simplemente invierte el signo. Entonces, en la fórmula lo que vemos es que ahora yo puedo saber a qué temperatura está el tanque si conozco ese voltaje a la salida de la termocupla. Entonces, analicémoslo. Tengo la temperatura ambiente, que la conozco. Tengo el voltaje medido por la termocupla, que es ese que está aquí, que es este primer término. Tengo ahora en una tabla cuánto es la temperatura, el voltaje para cada temperatura con respecto a la referencia 0. Entonces yo conozco este voltaje por la tabla, porque me dice a la temperatura determinada usted tiene tanto voltaje con respecto a 0. Y esta es mi incógnita precisamente, porque esto yo lo tengo, lo estoy midiendo. Así que finalmente yo podré decir, el voltaje del tanque con respecto a 0, de la temperatura del tanque con respecto a 0 es igual a este voltaje que yo estoy midiendo, tanque, ambiente, más el voltaje, ambiente, 0. Un valor lo estoy leyendo directamente de mi termocupla, el otro lo estoy obteniendo de una tabla que me dice para tal temperatura con respecto a la referencia en 0 tienes tal voltaje. Esos dos valores los tengo. Ahora yo puedo saber cuánto es el voltaje, este que está aquí, que produce el tanque caliente con respecto a 0. Ahora lo que debo hacer es tomar la tabla, buscar este voltaje y saber cuál es la temperatura que le corresponde al tanque. Entonces finalmente lo que yo obtendría sería la temperatura del tanque. Entonces esta ley, que se llama la ley de las temperaturas intermedias, es utilizada para hacer este cálculo. Y su clave esencial está aquí. Esta primera fórmula es la clave esencial y lo otro fue la aplicación de esa ley de temperaturas intermedias. Ahora veamos un poco más en nuestras láminas. Miremos este caso. ¿Por qué se requiere una termocupla, que una termocupla tenga dos metales diferentes? La razón está aquí. Supongamos que tienes un solo metal. Aquí tienes un voltímetro al final y aquí tienes la punta caliente, donde colocas el objeto que emite calor y que produce una temperatura alta, digamos T1. Entonces T1 está marcado aquí en este lugar.
Al otro lado, donde está el medidor, tiene una temperatura fría, digamos la temperatura de referencia T2, se le llama acá. Entonces, ¿qué pasa? Ese calor hace que se produzca una tensión, una fuerza electromotriz entre este punto A y el punto B. Al mismo tiempo, en este segmento del alambre, que también es de metal 1, se produce una tensión desde el punto A hasta el punto C. Como el metal es el mismo arriba y abajo, esas tensiones son exactamente de igual valor. Así que se cancelan. Si se mide cuál es la tensión entre B y C, están canceladas, marca 0. Por tal razón se requiere que un segmento tenga un metal y el otro segmento tenga un metal diferente para que no se cancelen sus tensiones, sino que surja una diferencia. Y con esa diferencia entonces podemos nosotros establecer cuál temperatura hay aquí. Entonces se requieren circuitos que sean asimétricos. Los dos materiales, los dos metales que hacen parte del sensor en la termocupla, son materiales escogidos por algunas propiedades. Entonces hay diferentes tipos de termocuplas para diferentes aplicaciones, basados en las diferentes propiedades de los materiales que se van a utilizar. Entonces hay tipos que son conocidos, muchos son J, K, N, T, R, S y B. Hay otras más, pero estos son los principales, de los cuales los más comunes son J y K. Entonces, una termocupla tipo J es una termocupla que está hecha, sus dos partes son un alambre es de hierro y otro alambre es de constantán, que es una aleación de la cual vamos a hablar seguidamente. El campo de medición para esta termocupla tipo J es de 0 a 800 grados centígrados con una sensibilidad de a 25 grados centígrados, por ejemplo, se tiene una pendiente, lo cual es aceptablemente lineal, 50 microvoltios por grado centígrado. Estamos hablando de una cantidad pequeña de voltaje por grado centígrado. Así la termocupla tipo K tiene unas aleaciones cromel-alumel y te permite operar de menos 200 a 1200 grados centígrados con una sensibilidad menor de 40 microvoltios por grado centígrado. Y así existen otras más. Entonces en este momento quiero mostrar unas termocuplas, vamos a verlo, las tablas. Bueno, aparte de las tablas, aquí está una información de los tipos de termocupla que hay. Entonces espero que puedan ver esta parte que está acá. Vamos a hacerlo así. Bien, en primer lugar tengo una tabla con diferentes tipos de termocuplas. Ahí está J, K, T, E, etcétera. Entonces aquí lo que quiero referirme es que hay dos estándares para los colores de los cables que tienen esas termocuplas, que las identifican. Y esos cables identifican los materiales, es decir, un terminal o el otro. Bien, a un terminal se le va a llamar el más y a otro el menos. Simplemente es una denominación. A uno se le llama el más y a otro se le llama el menos. Y tienen unos colores. Bajo el estándar por ANSI tienen alguna coloración y por otro estándar internacional que se llama IS tienen otros colores. Yo voy a concentrarme en el estándar que está acá de ANSI. Si tú quieres conocer un poco más de estos estándares, pues te invito a que busques qué es ANSI y lo consultes de pronto en Wikipedia o en la página web qué es ANSI, que es una organización americana para estándares, y también qué es IEC, estándares, la Comisión Internacional Electrotécnica, que también es una comisión que fabrica estándares para tecnologías eléctricas y electrónicas. Entonces son dos organismos de estandarización. Está reducido acá, pero aquí, así. Ahora lo que deseo mirar es esta parte, estándar ANSI, y vemos entonces que en el caso de la termocupla J está hecha de los materiales hierro y constantán, que es una aleación de cobre-níquel. La termocupla K está hecho de níquel-cromo
y níquel aluminio. Esas es entonces las aleaciones que utilizan. Y así tenemos termocuplas tipo J, cobre constantán, etcétera, etcétera. Cada una tiene entonces un conjunto de aplicaciones, unas condiciones en las cuales se puede trabajar, unos intervalos de operaciones. Entonces en el caso de la tipo J se puede utilizar desde -200 hasta 1200 y dependerá también en detalles específicos de esa tipo J. Hay que mirar cuando uno compra una termocupla del fabricante toda la información necesaria para poder saber en qué intervalos puedo operarlo. La tipo K, por ejemplo, de -270 es más extremo, o sea, llegando casi hasta el 0 Kelvin, hasta 1300 grados centígrados y así. Los intervalos de voltaje que se arrojan son, en el caso de la temperatura más fría, -200 grados centígrados. Para la tipo J se está desde -8 milivoltios hasta 69 o 70 milivoltios cuando está ya en la máxima 1200 grados centígrados. Y así tenemos diferentes rangos de salida para diferentes rangos de entrada. Entonces eso te permite escoger una termocupla u otra. Además que la aplicación está determinada aquí. Por ejemplo, vamos a mirar así. La termocupla tipo J se utiliza en ambientes que sean reductores, vacíos o inertes. Dice, uso limitado en atmósferas que sean oxidantes y a alta temperatura. No se recomienda para bajas temperaturas. La termocupla J complementa muy bien a la termocupla K, perdón, complementa muy bien a la termocupla J. Y aquí dice, bueno, se utilizan para atmósferas que sean oxidantes o inertes. Uso limitado en el vacío o en atmósferas que sean reductoras. Por esa razón complementa mucho las aplicaciones. Tiene un amplio rango de temperatura y es una de las más populares. Entonces vemos aquí. ¿Qué es lo que significa atmósfera oxidante o reductora? Oxidante significa presencia de oxígeno y por lo tanto se puede producir óxido en los materiales. La atmósfera reductora significa que no hay oxígeno y por tanto no se produce ese efecto. De todas maneras, para lograr atmósferas reductoras o inertes hay que introducir gases en el lugar donde se está aplicando. Entonces, dependiendo la aplicación que uno tiene en mente, puede escoger una termocupla u otra. Recuerden que las termocuplas están encapsuladas. Algunas de ellas son encapsuladas, pero otras no necesariamente están encapsuladas, sino que tienen los dos alambres como tal expuestos al entorno en el cual se quiere medir la temperatura. Y ese ambiente puede causar un efecto químico sobre la termocupla que entonces va alterando su propiedad, va alterando la forma como ella hace la medición, es decir, su calibración. Entonces eso debe ser tenido en cuenta. Entonces estas aplicaciones que están en este dibujo están en el texto también, en el libro guía, ya en español. Aquí está un poco. Regresamos a la tabla donde hay diferentes tipos de termocuplas con diferentes intervalos de operación y sensibilidades. Las aplicaciones entonces están resumidas aquí. Por ejemplo, tipo J dice atmósferas inertes o reductoras, etcétera, etcétera. El tipo K es utilizado tiende a oxidarse para atmósferas en presencia de oxígeno, lo que es importante deriva. Bueno, la oxidación es un problema que tenemos que considerar también. Y etcétera. Pienso que puedes leer la tabla que está aquí para que obtengas una visión general de las diferentes aplicaciones que se puede tener para diferentes termocuplas. Cuando hablamos de cómo las termocuplas, están encapsuladas o empaquetadas, pensamos en unas puntas. Y esas puntas tienen entonces una protección. La protección puede ser completa, como la vemos en el caso B, en donde el sensor, donde está la aleación, o sea, el punto de la aleación que se pone en la temperatura caliente, por decirlo así, está aislada del medio completamente a través de una vaina protectora. Esa aislación es positiva porque no permite que el medio interactúe con el metal, es decir, protegemos el metal. Pero es negativa porque entonces tiene que transferirse calor del medio hasta este punto. Eso significa que el aislante debe ser tal que su conductividad térmica sea alta. Entonces, obviamente, el aislante que protege se interpone entre la punta sensora y el medio. Y eso implica que la respuesta al cambio de temperatura se ve afectada. La velocidad a la cual un cambio de temperatura se percibe,
entonces es más retardada. Y por tal razón se puede decir, bueno, no se desea que sea completamente aislante así, sino que sea como está en el caso A, en el cual tenemos la punta como tal, la unión de los dos metales está en contacto con el medio. Entonces, si el medio cambia de temperatura, inmediatamente se va a percibir en esa punta ese cambio. Entonces es más veloz. Pero ya hay una punta expuesta. Y eso puede significar que en algunas aplicaciones no podremos utilizarla. Bueno, la más económica de todas las termocuplas será aquella en las cuales, como en el caso C, no tienen ningún tipo de protección, sino que los alambres como tal están expuestos, soldados y puestos ahí para que se mida, que son lo más normal. Tomar dos alambres, hacer la soldadura, ponerlos, obviamente aislarlos para que no haya contacto eléctrico entre ellos, y ese es el sensor más sencillo que se puede utilizar, pero obviamente habrá que ver en qué parte se va a sumergir o qué es lo que va a medir, porque se requiere saber entonces en qué atmósfera va a trabajar, si eso puede destruir al sensor o le puede cambiar las propiedades. Entonces tenemos que saberlo. Ahora sí voy a ir otra vez a los dibujos y mostraré el aspecto típico. El aspecto típico de las termocuplas serán así. Algunas termocuplas vienen con una cabeza especial y otras vienen simplemente directamente conectadas a un conductor. Entonces las que son directamente conectadas a un conductor son más económicas, pero el conductor es de un material, por ejemplo cobre, ya está determinado. Si uno desea colocar un conductor de un material que uno necesita decidir porque el entorno en el que ella está hace de todas maneras que parte del calor también vaya a los conductores, entonces uno dice, hay un efecto también de termocupla producido por los mismos alambres de conexión de ese sensor. Entonces tengo que tenerlo en cuenta. Tengo que saber de qué están hechos, cómo es el efecto exactamente. Entonces necesito tener acceso a la conexión como tal y por eso tienen entonces una cabeza que se puede abrir y se puede hacer la conexión del metal que tú consideres. Bien, y la otra entonces, como te digo, tiene ya un metal, una extensión ya colocada. Entonces tú puedes escoger una u otra, para eso hay diferentes valores y diferentes tipos como la JK, etcétera. Cuando queremos ver la curva que hay entre temperatura y voltaje, esperamos ver una línea recta, una relación lineal. Pero esta relación no es lineal. De hecho, está gobernada por una expresión como esta que está aquí. El voltaje es igual a la suma de un coeficiente por temperatura inicialmente a la 0, o a la 1 por decir algo así, a la 1, después a la 2, a la 3, a la 4, es decir, un polinomio. A la 1, a la 2, porque cuando está ahí vale 2, cuando está ahí vale 3, así, y diferentes coeficientes. Miremos ahora que el coeficiente lineal para cuando t está a la 1 es 5, más o menos 5, por 10 a la 1, es decir, 50 microvoltios por cada grado centígrado. 50. El siguiente coeficiente, el de t a la 2, el cuadrático, es 3 por 10 a la menos 2. O sea, es 0,03. El primero fue 50. El segundo fue 0,03. Es decir, que esa expresión que está ahí es realmente lineal. Parece muy lineal, porque el cuadrático es un coeficiente muy pequeño. Y el coeficiente cúbico es 10 a la menos 5. El coeficiente de 4 es 10 a la menos 7. Es decir, es completamente despreciable con respecto a la parte lineal. Claro que una curva exacta y precisa sería con los coeficientes pertinentes. Aquí ha incluido hasta el octavo. Entonces, eso por un lado. Aquí tenemos entonces una curva de calibración para este intervalo de temperatura y para otro intervalo superior tenemos una curva diferente porque puede que se comporten ligeramente diferente en un segmento y después en el otro segmento. Entonces, por esa razón tenemos esas diferencias aquí. Entonces ahora las curvas se pueden ver así. Son bastante aceptablemente lineales. Ya en el caso del J, caso del K, son bastante lineales. Temperatura versus tensión. Entonces bien interesante. Ahora, si queremos despejar qué temperatura estamos midiendo, cuando ya tengo el valor de tensión, entonces obviamente como la expresión es un polinomio, despejarlo también sale no trivial. En que busca entonces unas raíces y todo eso. Se puede también tener una aproximación polinómica, es decir,
cuánto es la temperatura en función del voltaje que tengo. Entonces tenemos estos coeficientes que están acá. La temperatura es igual a voltaje a la 1, voltaje a la 2, voltaje a la 3. Eso es una suma polinómica también para el voltaje, en donde los coeficientes D son aproximadamente 2 por 10 a la menos 2, 1,2 por 10 a la menos 6, y mira la diferencia tan grande, 10 a la menos 9 a la menos 13, así, para diferentes intervalos de voltajes que se están midiendo. Entonces vemos de todas maneras que este también nos dice, bueno, aceptemos lineal, considerablemente lineal para diferentes intervalos aquí. Entonces, por esta razón, la primera relación, es decir, esta curva que está acá, vamos a aceptar en general que es lineal. De todas maneras, como hay una diferencia, podemos utilizar o bien unas fórmulas como estas que se ven bien complicadas, o se puede utilizar una tabla. Entonces, lo que utiliza la gente normalmente es una tabla. La gente dice, dame cuál es el voltaje de salida con respecto a la temperatura en una tabla. Entonces ahora queremos aprender a utilizar precisamente tablas. Y eso es lo que tenemos aquí. Mira esta que está acá. Entonces esta es una tabla típica. Si alcanzas a ver una tabla para una termocupla tipo J. Mírala bien. Va de temperaturas desde menos 200 algo, menos 210 grados centígrados hasta 0, hasta bastante, hasta 1200, dice aquí, el máximo 1200 grados de este termocupla tipo J. Ahora, ¿cómo yo leo los valores de voltaje en milivoltios? Aquí dice voltajes en milivoltios. ¿Cómo se leen? Se leen así. Por ejemplo, voy a tomar, en primer lugar, recordemos cada columna que es. Esta columna es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí otra vez tenemos acá a este lado menos 210, menos 200, menos 190, o sea, de 10 en 10 grados. Y aquí tenemos los grados de 1 en 1. Entonces, por ejemplo, pensemos aquí en 10, este segmento. Esto que está aquí es el voltaje que me da una temperatura de la punta caliente cuando la referencia, aquí dice, la referencia es a 0 grados centígrados. Cuando la referencia es a 0 grados centígrados, es decir, la unión fría está a 0 grados centígrados y la unión caliente está a 10, y pongamos, estoy aquí en este, de la segunda columna es 1. Entonces quiere decir que esto que está aquí es cuando tenemos 11 grados. O sea, 10 que tengo yo aquí, 10 que tengo yo ahí, y el otro que está ahí arriba, 1, entonces tengo 11. En 11 grados me da este valor de voltaje. Entonces tengo 0.558 milivoltios cuando tengo 11 grados centígrados. Y la temperatura de referencia es 0. Si por ejemplo tengo 137 grados centígrados, tengo que buscarlo aquí. 130, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es el valor. ¿Ya? 137 grados centígrados me da 7.294 milivoltios. Ahora, ¿dónde encuentro yo 140, 137, 138, 139, 140 es este que está aquí? 140 sería 130 más 10. Recordemos que la última columna es 10, o sea, más 10 grados. Entonces 130 más 10 es 140. Ahora fíjese bien, 140, 7,459, lo encontramos también acá. 140, 7,459. La tabla comienza con este valor y sigue, o sea, vamos de grado en grado. Aquí tengo exactamente mi curva, que no es lineal, por eso está una tabla. Aquí tengo mi temperatura perfectamente y lo que requiero hacer es simplemente utilizar la ley de las temperaturas intermedias para poder buscar cuánto es la temperatura cuando estoy haciendo una medición y la temperatura de referencia ambiente, por ejemplo, no es 0 grados. Entonces esta es la tabla que se puede utilizar. Ahora fíjate bien que esta tabla en particular también tiene valores negativos de grados centígrados. Por ejemplo, menos 170. Pero cuando se lee la parte de arriba y se lee, por ejemplo, 2, uno lee así. Menos 172 y te da este valor que está aquí. Menos 174 y te da este valor que está aquí. Y así. Entonces tienes que tener en cuenta que este es menos 100 algo y pones el número de arriba y te da así la unidad. Esa es la forma como viene hecha. Bueno, existen otras tablas en los cuales los números negativos te ponen explícitamente, como en esta que está aquí.
tabla también tipo J. Hasta aquí te quiero mostrar, míralo, te ponen explícitamente el número negativo. O sea, si tú dices menos 176 es menos 170 y menos 6. Aquí está, menos 176. O sea, esta es la forma como, digamos, se expresa esta tabla que está aquí. Y para los valores positivos, tiene que al final los números ya positivos. Es decir, ambos se pueden utilizar, pero algunos fabricantes los ponen como explícitamente ya, para que no vayas a pensar, así como estos siempre se suman al valor base, pues de pronto era un error decir, bueno, estos se suman al valor base y como eran positivos, entonces se restan, algo así. Entonces, para evitar ese error, se opta por poner los menos aquí. Bien, en el caso que sea solamente positivo, pues no hay problema, se ponen aquí números positivos arriba y también números positivos abajo. Entonces espero que haya sido yo claro en cómo se leen estas tablas de el voltaje que producen las termocuplas con respecto a la temperatura. Y en este caso esta tabla está hecha para una temperatura de referencia. Aquí está, a 0 grados. Entonces míralo nuevamente. Esta se construyó para una referencia a 0 grados, como está aquí. Entonces, como las medidas que hacemos normalmente a temperatura ambiente no son 0 grados centígrados, entonces hay que hacer la ley de las temperaturas intermedias para poder hallar los valores que nos interesan. Bien, fíjate bien qué pasa cuando tienes una termocupla que está midiendo a través de unos alambres de algún material, por ejemplo cobre, hasta un voltímetro, que el voltímetro está a una temperatura distinta a la temperatura fría, la unión fría de la termocupla. O sea, la unión caliente está metida en el lugar donde está el calor, se quiere medir. La unión fría de la termocupla está fuera de ese lugar, tiene algún valor de temperatura. Y el medidor que está lejos, a través de un cable, unos metros más allá, está a una temperatura diferente, T3. Temperatura caliente, temperatura unión fría, temperatura T3. Analiza qué influencia tiene. Entonces aplica la ley de las temperaturas intermedias aquí. También se puede hacer la temperatura, el voltaje producido por la temperatura caliente con respecto a la referencia cero es igual a la ley de temperaturas intermedias aquí entre T6 y 0. Es voltaje entre temperatura caliente y fría, está aquí, intermedia, más voltaje de temperatura fría y 0. O sea, hemos metido fría en toda la mitad y hemos obtenido esto que está aquí. O sea, en ningún momento esto que está aquí se ve perturbado por lo que suceda en T3. Y no importa porque cobre y cobre es el mismo material. Así que aquí no hay efecto de termocupla. A partir de TF para allá no hay efecto de termocupla. Yo no voy a poder meter algo como voltaje por TF y T3. Eso no puedo meterlo. Porque son dos metales iguales, cobre y cobre. Así que entonces no tendré ese efecto. Entonces no hay nada que corregir ahí. Esto funciona espléndidamente así como es. Independientemente que el medidor esté en un lugar diferente. ¿Ya? Entonces hacemos así, excelentemente. Un momento. Estoy grabando una cosa. No tengo clase ahora. Ya, seguimos en el tema. Ahora sí. Entonces, espléndidamente funciona esto. De lo cual, ¿qué es lo que yo tengo siempre? TCTF, lo que mido realmente es este valor que está aquí. Eso es lo que me entrega el medidor, la termocupla. Pero que estos dos que están aquí, tengo que entenderlo de mis tablas. Uno de ellos de la tabla, por ejemplo esta, porque yo conozco la temperatura fría, ambiente por ejemplo, entonces saco ese voltaje de mis tablas. Y el otro tengo que obtenerlo de la resta de estos dos, o de la suma de estos dos. Y ahora vamos a ver. Cuando lo obtenga, entonces puedo saber a qué temperatura se refiere, porque en mi tabla yo me regreso, tengo el voltaje, entonces busco en qué parte encaja de la temperatura, cuáles son los valores que me encajan a mi temperatura. Entonces esa es la manera como yo puedo saber cuál es la temperatura caliente, y esa es la manera como uno mide con una termocupla. Bueno, el aspecto físico lo hemos visto ya, vainas protectoras con diferentes tendencias, o sea, con abertura para el punto de unión aquí, o que sea desnuda, también tenemos eso. Existen algunas formas para compensar esto de la temperatura fría, que es la temperatura ambiente, para que sea la de 0. Entonces alguien dice, fácil, coloque el extremo de la termocupla, el extremo frío de la termocupla, precisamente en un montón de hielo.
y ahí le da cero. Sí, pero es complicado hacer eso. O sea, es mejor compensarla de otra manera que realmente meterle en un baño de hielo. Entonces, por tal razón, no se recomienda esto. Eh, digamos que es más difícil y a menos que se requiera una medición muy precisa, por ejemplo, en laboratorio, no se opta por esa razón, sino que se opta por sencillamente compensarlo. ¿Cómo se compensa? Bueno, se tiene el punto frío, que puede ser la temperatura ambiente, justo en la unión fría de la termocupla. Recuerda, la termocupla un tubo, una parte está en la parte caliente y la otra está fuera de eso. Pero la temperatura de esa unión fría no es necesariamente la temperatura que tú tienes en el ambiente donde tú estás midiendo. Le tienes que medir aquí. Entonces para eso colocas un pequeño sensor, un bloquecito que pueda sensar la temperatura allí. Y con la temperatura aquí, pues bueno, tú tienes ese valor de temperatura y lo utilizas para compensar a través, por ejemplo, de un sistema de procesamiento, microcontrolador, etcétera. O bien de una forma analógica completamente. Es decir, tienes un circuito sumador o restador basado en amplificador operacional. Entonces tú tienes la temperatura aquí, eso te da un voltaje, tú procuras que ese voltaje que te dé sea precisamente VTF0, o sea, esos milivoltios que corresponderían a lo que la termocupla entrega, y con ese valor entonces tú vas a hacer un restador o un sumador con el valor que te entrega la termocupla, y de ello obtienes entonces lo que tú necesitas, el voltaje, que nada más tienes que buscar en la tabla y saber cuál es la temperatura del punto caliente. Entonces esta es la forma como se hace. Y con esto entonces hemos abarcado lo que las metas para hoy. Finalmente quiero referirme al hecho de que en diferentes regiones, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, difieren los códigos de colores para los cables de las termocuplas. Por ejemplo, el más significa la patita que está nombrada aquí como más, y menos, la patita más es la de níquel cromio en el caso de una termocupla tipo K, y la menos es la níquel aluminio. Entonces la que tenemos aquí, vemos que los colores son diferentes para el caso de Estados Unidos que en el caso de Europa. Entonces, por ejemplo, tenemos la J, termocupla J, también con un código de colores en diferentes partes diferentes. Es decir, los estándares no son eh, exhaustivos para decir cubrir todas las regiones de manera igual. Muchos países que son productores de esas tecnologías han establecido su estándar y por tal razón no vemos una uniformidad, pero afortunadamente contamos con tablas para identificarlo. En todo caso, si se compra un sensor, se tiene la hoja de datos de ese sensor, pues toda la información útil estará allí y no requeriremos más nada. Entonces este dato te lo dejo así y con ello entonces concluimos el tema de termocuplas o termopares. Gracias.